están, alumnas y alumnos? Espero que muy bien. Y bienvenidas, bienvenidos. Esta es una clase para la materia de habilidad lectora, así que espero que les sirva. Antes de comenzar, quiero aclarar varias cosas. Saben que la materia no se califica con número, es acreditado o no acreditado. Eso no implica o no le quita el grado de importancia. Y lo que ahorita vamos a empezar a ver es algo que creo que les puede servir o les va a servir mucho para el futuro en la universidad. Por la configuración de las clases, evidentemente algunos profesores o profesoras no les podrán pedir como el mismo nivel de exigencia, pero le estamos viendo construcción de textos. Y en este caso vamos a hablar de una parte muy importante que es la de metodología. Voy a explicarlo más sencillo. Cuando ustedes van a investigar, hay una serie de pasos. En la universidad se van a topar, o en una materia de metodología, se van a topar con en una materia de metodología, se van a topar con... Estoy grabando, dame chance, me distraigo. Se van a topar con algún docente que les va a decir, tienen que hacer una investigación. Bueno, ¿qué es esto? ¿De qué trata? ¿Cómo se construye? Es algo que muy probablemente no se van a zafar de eso. Los primeros semestres de la carrera, obviamente, si van a hacer una tesis, no se van a zafar de eso. Si van a hacer una maestría, un doctorado, probablemente no se vayan a zafar de eso. Entonces, es algo que importante. Además, me gustaría que lo vieran no como una imposición, porque muchas veces se cree que este tema, cuando se habla de metodología, de investigación, a uno le da miedo, no le gusta, se le hace espantoso y obviamente tiene su grado de desagrado, pero yo creo que es la manera en la que se presenta. Se los explico. Y si no existiera esto, no tendríamos, por ejemplo, un celular, así tal cual. No tendríamos esta cámara con la que estoy tapando. Y no tendríamos esta computadora o esta interfase donde estoy grabando. ¿Por qué razón? No vienen de la nada. Es el producto de mujeres y de hombres que de repente tuvieron una curiosidad y comenzaron a plantearse la manera en la que esa curiosidad se puede satisfacer. No es nada del otro mundo, la ciencia en realidad es algo muy sencillo. Es una serie de pasos como decir 1 más 2 más 3 es igual a ¿cuánto? 3 más 2 más 1 es igual a 6. Y no tiene nada de extraterrestre. También una de las características de la ciencia es que tiene que ser sencilla, clara, fácil. Si no, uno no puede acceder a ella más que el que la conoce y el que hizo esa investigación. No es algo difícil. Sucede mucho que en la escuela no los ponemos a practicar desde la visión científica. Es como una especie de maquila. Ustedes tienen que trabajar y entregar un texto, cortar y pegar, copiar, y el docente estar calificando o estar viendo que hicieron bien las sumas, las restas, y de repente nos ponemos a pensar y decirles, bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué deseas hacer? Y esta parte es la que quiero que ahorita la tomen en cuenta. Bueno, si esto les pasa de largo y dicen, es que es un asco, bueno, piensen que tienen que pasar la materia. Y segundo, muy importante, les puede servir mucho cuando empiecen en la universidad. Créanme, háganme caso y no me tiren a León o a Lucas. Entonces, les dicen, vamos a investigar. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que se va a hacer? A ver, vámonos acá. Algo importante. Se investiga por curiosidad, porque algo se cree descubrir o porque se quiere entender algo. Esta parte es fundamental. A ver, aquí estoy. Se investiga por curiosidad, nunca por imposición. El que Einstein haya dicho que es igual a mc al cuadrado no es porque alguien le tuviera una pistola en la cabeza, ¿no? A lo mejor puede haber ejemplos en la historia donde algunos investigadores o científicos fueron forzados a investigar cosas, pero la gran mayoría no. Es mera curiosidad. Cuando ustedes quieren saber, por ejemplo, si la persona que ven enfrente porque les gustó tiene pareja o no, pues van a investigar, le preguntan a alguien, ¿no? O simplemente van y le preguntan derecho, ¿no? Oye, ¿tienes pareja o no? Es un ejemplo muy tonto, pero al final de cuentas da a conocer la esencia de esto, por curiosidad.
Nada es a fuerza en este tema de la ciencia, absolutamente nada. Existen varias maneras para organizar la curiosidad o la pregunta o pregunta que... ay, aquí me equivoqué, discúlpenme. A ver, voy a explicarlo yo y tratarlo de leer yo. Existen varias maneras para organizar la curiosidad o la manera en la que se puede ver un problema o fenómeno. A ver, ¿qué quiero decir? Existen varias maneras de ver un problema. Se puede ver desde una óptica cualitativa o cuantitativa, que son como las más generales, las que más se usan. Aquí dice, por eso se genera, entre las más reconocidas están la visión cualitativa, algo que no puede contarse, y la cuantitativa, algo que sí puede contarse, como los números, ¿sabes? ¿Qué es esto? Vamos acá. Lo voy a poner así. Entonces, fíjense, existe, ya que yo me decidí a investigar algo, tengo la curiosidad, hay que ver, según lo que yo quiero, cómo en realidad lo estoy queriendo. Vamos a ver con ejemplos y explicaciones para que sea más sencillo de entender. Pero ya que sé que quiero investigar algo, ¿no? Vamos a suponer drogadicción, que con este ejemplo voy a estar dando toda la explicación. Drogadicción, bueno, ok, yo quiero investigar sobre drogadicción porque sufrí un problema por el estilo, me preocupan los drogadictos y las familias, no me gusta que la gente se muera, hay muchos motivos. Pero una cosa es lo que yo quiero investigar y otra cosa es la manera en la que yo quiero investigar. Ahí empieza una diferenciación muy importante. Ya que yo sé que quiero investigar, que propiamente todavía no se muestra como tiene que ser, ahorita van a ver por qué, ahora debo de entender la manera en que se tiene que investigar. Y luego dice 3, un protocolo de investigación son los pasos a seguir. Estos números que les estoy dando son como nociones para irlas explicando en el desarrollo del video. Y 4, para querer investigar algo porque nos da curiosidad, se necesita tener información de ese algo. Algo muy importante. Además, tuve unos errores de ortografía con por qué. Ahí discúlpenme, también me equivoco. Y también se dieron cuenta que tengo errores cuando estaba escribiendo esto, debí de borrar cosas. Pero me comprometo, por ejemplo, el siguiente video que haga, voy a dar un espacio muy pequeño para explicar el por qué, ¿sí? Porque a mí también se me va. Bueno, entonces recapitulando. Se investiga porque se quiere, no a fuerza. Yo sé que quiero investigar porque tengo una curiosidad, algo de eso yo quiero saber. Pero para poder investigar sobre eso, yo debo de tener información. Es como un ciclo. Yo no nomás puedo decir, quiero investigar acerca del sol, pero si no sé nada no me va a resultar atractivo. Entonces, vean este detalle que es muy importante. Muy, muy importante. Luego, ya que yo sé esto, una cosa es saber lo que quiero investigar, otra cosa es cómo lo quiero investigar, o qué estoy queriendo y cómo investigarlo. Ahorita van a ver por qué. Y una cosa más importante es tener información. Vayámonos pues a esta explicación que voy a estar dando. No, estoy aquí, perdón, permítanme. A ver. Vamos a entender que es una investigación cuantitativa. Fíjense, es aquella que emplea magnitudes numéricas para expresar su trabajo, mediante técnicas experimentales o estadísticas, cuyos resultados son representables luego matemáticamente. Su nombre proviene de cantidad o cuantificación, o sea, numeración. Palabras claves, ya deben de ver ahí, números, se expresa numéricamente. Ahí conocen otra palabra como estadística. Es cierto, aquí el tema de la estadística es muy importante, porque es uno de los apoyos más comunes. Fíjense en el siguiente párrafo, son el tipo de investigaciones centradas en la causa y el efecto de las cosas, como en la mayoría de las ciencias naturales. Arrojan resultados descriptivos que luego pueden ser generalizados. ¿Qué pasa con este tipo de investigación? Generalmente se usan en ciencias naturales, vamos a suponer biología, química, física, pero también se puede en psicología, también se puede en historia, también se puede en sociología, no nada más en ciencias exactas, y arrojan resultados descriptivos que luego pueden ser generalizados. Si pasa eso en un lugar, probablemente pasa en otro lugar. Bueno, a ver, fíjense. Perdón. Aquí está. Para lo cualitativo,
fíjense lo que vamos a empezar a hacer. Es importante buscar las palabras adecuadas. Por ejemplo, si quiero hablar de drogadicción, tengo que saber qué. Supongamos que decido hablar de los efectos, porque eso me interesa. Viendo con atención, los efectos se pueden contar, porque o son unos o son otros, además de que esos efectos tienen consecuencias buenas o malas, que también se pueden contar. Vean entonces cuál es la característica. Son cosas que se pueden contar. En este caso, si yo decido hablar de los efectos, yo puedo decir es un efecto o es otro efecto. Entonces los puedo transformar en números. Pueden ser efectos físicos, efectos en la psiquis, efectos familiares, pero yo los puedo contar. Contar. Entonces la palabra clave aquí son efectos. Además de que no solo yo estoy diciendo que los efectos son claves, sino que además voy a explicar por qué yo decido contarlos. En este caso, ahorita van a ver cómo le hacemos. Pero quédense con esa parte que es importante, ¿sí? Me voy para acá y luego me voy acá, ¿sí? Ejemplo. No, perdón. Ay, me hice bolas. ¿Cuáles? No. No. Cuantitativo, perdón. Me equivoqué yo al organizar esto. Fíjense cómo se presenta, por ejemplo, un tema cuantitativo. Estoy hablando de drogadicción. ¿Cuáles son los efectos físicos que provoca el consumo de drogas en los niños de 7 a 8 años en el ejido La Luz, Durango? ¿Cuáles son los efectos físicos? Puede ser un efecto o puede ser otro. Tal vez se queden dormidos, no puedan estudiar, se tengan que salir de la escuela, tengan mala nutrición, se mueran. Entonces yo los puedo contar. No nada más los puedo contar. Y ahí yo voy manifestando desde ahí que, por ejemplo, mi investigación es cuantitativa. Fíjense que hice una pregunta. En este caso, lo que están viendo aquí ustedes es un título. Es un título de una investigación que tiene un tema. El tema es la drogadicción. Pero vayan bien, vamos entendiendo cómo hemos ido de hablar de drogadicción, porque eso es lo que yo quise. A mí se me ocurrió, las razones yo solo las sé. Hablar de drogadicción a de repente decir, bueno, ya no solo voy a hablar de drogadicción, voy a hablar de los efectos físicos que provoca el consumo de drogas en los niños de 7 años en el ejido La Luz, Durango. Efectos físicos. Sigo hablando de drogas, pero ya en un lugar muy específico. Esto se llama delimitación. Ya no está tan vago. Muchas veces sucede que, por ejemplo, a un alumno les puede decir un docente, necesito que me traigas un tema de investigación, y ustedes llegan y dicen, pues es que quiero investigar acerca del fútbol, pero no es un tema de investigación, es una oportunidad para un tema. Necesitamos delimitarlo, que es lo que más o menos está haciendo con este ejemplo. Ya no son el consumo de drogas, sino son los efectos que provoca el consumo de drogas en los niños de 7 a 8 años en el ejido La Luz. Aquí estoy hablando por entonces de cuantitativo. Fíjense, me voy a ir acá y vuelvo otra vez al concepto. Una investigación cuantitativa una investigación cuantitativa, Una investigación cuantitativa es aquella que emplea magnitudes numéricas para expresar su trabajo, mediante técnicas experimentales o estadísticas cuyos resultados son representables luego matemáticamente. Su nombre proviene de cantidad o cuantificación. En este caso, estoy utilizando, por ejemplo, magnitudes numéricas. ¿Cuántos son los que se mueren? ¿Cuántos son los que dejan de estudiar? ¿Cuántos tienen mala nutrición? ¿Cuántos tienen problemas de aprendizaje o de salud severos? ¿Cuántos provocan problemas en la familia? Y luego las puedo representar matemáticamente. Generalmente puedo utilizar medios estadísticos, pero no necesariamente. Antes de meterse en eso, no sé si vayamos a llegar por el tiempo. Lo que quiero que les quede claro es cómo hemos hecho este recorrido. Muy importante. Este recorrido de es que hice un show aquí, una disculpa, porque no encuentro la transición y la diapositiva. No puede ser. Cualitativa.
cuantitativo. No, 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 permítanme. Aquí ya me hice bolas. Denme unos segundos en lo que arreglo esto. Permítanme, ¿sí? Porque quiero explicar. A ver, aquí estoy. En esta parte de qué es lo cuantitativo, ok. Síganme viendo a mí. Y luego voy a abrir lo del ejemplo cuantitativo, ok. ¿Sí? Fíjense. ¿Cuáles son los efectos físicos que provoca el consumo de drogas en los niños de 7 a 8 años en el ejido La Luz? Ya no estoy hablando de drogadicción, estoy hablando de efectos físicos que ¿qué puedo hacer con esos efectos físicos? Yo los puedo representar en magnitudes numéricas, como en el primer párrafo. Una investigación cuantitativa es aquella que emplea magnitudes numéricas. Con este ejemplo, yo espero que les haya quedado claro qué es lo cuantitativo. Ahora vayámonos a la parte cualitativa, ¿sí? Cualitativa. Cualitativa. Fíjense, una investigación cualitativa es aquella que recoge los discursos existentes en torno al tema y realiza luego una interpretación rigurosa. No requiere de procedimientos numéricos, estadísticos o matemáticos, sino que obtiene datos descriptivos a través de diversidad posible de los métodos. A ver, ya no estoy hablando yo de cosas que voy a contar. Yo estoy hablando de cosas que muy probablemente vaya a describir. Entonces, si me voy acá. Para lo cuantitativo, no, debería ser para lo cualitativo. Y si quiero hablar de drogadicción, tengo que saber por qué. No, ¿dónde está? Debería ser para lo cualitativo. Fíjense, es importante buscar las palabras adecuadas. Por ejemplo, si quiero hablar de drogadicción, tengo que saber qué. Supongamos que decido hablar de los efectos, porque eso me interesa. Viendo con atención, los efectos se pueden... Ay, no, miren, yo me estoy equivocando. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tener que cortar, porque hay un gran problema con lo que les estoy mostrando. No se crean, ahorita lo arreglo, permítanme, denme un segundo y lo arreglo. No se preocupen, sin ningún problema. Vayamos poniendo musiquita de fondo, vayámonos poniendo musiquita de fondo. Y subiendo esto. Perdón. Miren, el caso contrario es lo cualitativo. Lo cualitativo lo que intenta explicar es algo que no se puede contar, pero que puedo describir. Y además de que puedo describir, yo puedo encontrar datos para explicarlo. En el tema de los efectos, como les dije, ahí yo puedo decir es uno o es otro. Lo veo, lo estoy contabilizando. Cuando estamos hablando de lo cualitativo, yo voy a recopilar el dato, obviamente lo voy a ver, pero voy a recopilar el dato porque puedo describirlo. Fíjense cuál es la gran diferencia entonces de esto. Cualitativo. ¿Cuál es el daño psicológico que tienen las madres de los niños que consumen droga en el ejido La Luz? ¿Cuál es el daño psicológico? ¿Puedo contar el daño psicológico? No. Lo puedo describir. Y para describirlo probablemente me tenga que ir a una entrevista. A diferencia del cuantitativo, donde muy probablemente yo levante información por medio de encuestas, o ejercicios estadísticos, o ejercicios numéricos,
diciendo este es el efecto 1, el efecto 2, el efecto 3, y quien tiene estos 4 efectos se muere. En cambio, en el cualitativo no. Yo me voy a ir a entrevistar a las madres de esos niños para entender entonces el dato y para narrarlo y describirlo, y yo hacer una interpretación de eso. Estas características o estas dos visiones, cualitativas o cuantitativas, marcan una gran diferencia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón marcan una gran diferencia? Porque no solo van a cambiar el rumbo de la investigación. Una cosa es decir si voy a hacer entrevistas, como lo cualitativo, y otra cosa es decir si voy a hacer ejercicios estadísticos como encuestas. Cambia totalmente la investigación. Son dos visiones y las dos del mismo tema. Entonces vayamos recapitulando todo esto para que todo sea más sencillo y más sencillo. Mientras en el ejemplo 1, déjenme encontrarlo, debe estar aquí, ¿cuál es? No es, debe ser este, y voy a cerrar este y abrir este. En el ejemplo 1 cuantitativo, ¿cuáles son los efectos físicos que provoca el consumo de drogas en los niños de 7 a 8 años en el ejido La Luz? Ahí yo los efectos los puedo contar, esa es clave. En la visión cualitativa, yo estoy hablando del daño psicológico y ese daño psicológico no lo puedo contar, lo voy a describir. Por eso, vuelvo al principio. Una cosa es decir, es cierto, yo sé de qué quiero hablar, pero no sé, bueno, yo sé cuál es mi tema, pero no sé cómo lo quiero abordar. Bueno, hay que saber qué quiero yo. Efectos es una cosa, daño psicológico es otra. Bueno, ahora sí me voy con la propuesta de trabajo. Fíjense, los chavos, lo único que van a entregar es una cuartilla nada más. Una cuartilla nada más. Este documento se llama el protocolo de investigación. Se los voy a pasar de todas formas y necesito que lo vean y lo revisen. Pero específicamente solo quiero que se vayan al apartado de título. El resto lo pueden estar revisando. Les recomiendo que lo guarden porque les puede servir de guía de la universidad. O para el examen Ceneval, el examen, porque les preguntan cosas de metodología. Vean esto, lo que hay aquí es un clásico, una clásica organización de protocolo de investigación. Cuando hablamos de protocolo, recuerden, al principio les dije que es un conjunto de reglas que hay que seguir. En este caso, la tabla 1 habla de apartados en protocolo de investigación. Título, autores, resumen, introducción, objetivos, metodología, discusión, plan de trabajo, recursos necesarios, bibliografía y anexos. A veces cambian, pero no se asusten si de repente les piden esto. Ya tienen con la explicación que les acabo de dar al principio, que es muy importante, definir si es cuantitativo o cualitativo. Esa parte es fundamental. A ver. No, es acá. Aquí está. Ay, ¿por qué no quiere? No puede ser. No puede ser. Ahora discúlpenme, he estado teniendo problemas con la organización. Y yo pensé que sí estaba ordenado esto. Y al parecer no. Denme chance. Voy a moverlo. No. Ay, espérenme. Aquí está. No debería tener ningún problema. Denme chance. Fíjense. Lo voy a hacer más grande para que se vea. Sí. Perdón. Ay, disculpen. Ya. El título debe ser informativo. Cuando estoy hablando de título, imagínense que se está definiendo un tema. El título debe ser informativo, breve, claro y preciso. Como en el ejemplo que les puse, con los enunciados interrogativos, ahí era breve, claro y preciso. Debe indicar la clase de estudio que se va a realizar y, en términos generales, los individuos y el tipo de observación que se llevará a cabo. Si no se ubica o no se pone esto, va a ser muy difícil que se entienda. A ver, voy a tratar de explicar entonces esto. Vámonos para acá, ¿sí? Ay, una disculpa, en serio, créanme que ahora
Me voy a ir acá, perdón, de una vez. Porque si no, no va a ser fácil entender esto. A ver, permítanme. Ya, perdón. Ok, aquí debe verse un poco mejor. Ya, fíjense. ¿Qué es esto? El título debe aportar información sobre el tipo. El título debe aportar información sobre tipo de estudio. Cuantitativo o cualitativo. La gran diferencia que les expliqué. Campo o tema, objeto de estudio. Individuos que se estudiarán. Espacio o lugar donde se realizará el estudio y el tiempo. Esta parte es importante, fíjense, tipo de estudio, quali o quanti. Se demuestra con lo que ustedes quieren cuando se está aclarando. Campo o tema de estudio, individuo que se estudiará, espacio o lugar y tiempo. Les voy a poner el ejemplo, y aquí yo hice uno. Aquí está, vayamos quitándolo. Elabora los pasos del título. Escribirlo en una cuartilla en blanco. Ejemplo. Ahora sí, tipo de estudio, cualitativo. Campo, psicología. Individuos que se estudiarán, niños de primaria de 7 a 8 años, espacio o lugar donde se realizará el estudio, Ejido La Luz. Ahí me faltó el acento. Sí, creo. Y tiempo de estudio 2021. Título. ¿Cuáles son las consecuencias mentales en los niños de 7 a 8 años que consumen drogas en el Ejido La Luz? Esta parte es una de las que tienen que hacer. La primera, tienen que elaborar los pasos del título, como viene aquí. 1, tipo de estudio. 2, campo. 3, individuos que se estudiará. 4, espacio. Y 5, tiempo. De todas formas, yo les voy a poner el documento para que se vayan a título y ya nomás vean los pasos o lo que les estoy pidiendo. Ya que hicieron esto, ¿cuál es la segunda parte? La segunda parte, además, debes de explicar los motivos de por qué eliges ese tema. Es decir, porque lo conoces, viviste esa situación, te da curiosidad, quieres encontrar una solución. Además, debes de explicar las posibles fuentes de información que tendrás. Todo eso en la misma cuartilla. Total de entrega, 1. Entonces, tienen 2 cosas que hacer. Seguir los pasos del título, entregarlo y luego describir las razones de por qué están eligiendo esto. Cuando están armando el título, lo que están haciendo es explicar con detalle cómo es su tema. Y eso implica el tipo de estudio, el campo, los individuos, el espacio y el tiempo. Una sola cuartilla nada más a entregar para el viernes. Espero que esto haya quedado claro. Disculpen los inconvenientes de la organización, pero he estado teniendo problemas con el micrófono y además no puse atención en algunas cosas de ortografía y en el detalle de la organización de la presentación. Espero que haya quedado claro, nomás para hacer un resumen para que todo sea más sencillo y más fácil. Voy a poner esto, aquí está. A ver, se investiga por curiosidad. Ya saben que se investiga por curiosidad. Existen 2 maneras de entender a la investigación y vámonos al segundo número 2. Después del error, en el tercer renglón, entre las más reconocidas están la visión cualitativa, algo que no puede contarse, y la visión cuantitativa, algo que sí puede contarse como los números. Esto marca y hace la gran diferencia. Les puse un ejemplo de un ejemplo cualitativo, que es este. ¿Cuál es el daño psicológico que tienen las madres de los niños que consumen droga en el Ejido La Luz? Cuando yo estoy hablando de cualitativo, es que el daño psicológico, no se puede contar, se puede describir y puedo sacar los datos. Y para eso muy probablemente tengo que ir a entrevistar a la gente. Yo no puedo determinar un daño psicológico nada más viendo y haciéndole una encuesta. La tengo que sentar, y determinar por medio de un método si le está pasando algo y en qué grado o no. Esta parte hace la gran diferencia. Pero lo cuantitativo, fíjense, ¿cuáles son los efectos físicos que provoca el consumo de drogas en los niños de 7 a 8 años en el Ejido La Luz? O es uno o es otro efecto. Yo los puedo contar, ver y probablemente
hacer un ejercicio estadístico. El trabajo que se va a realizar o que se va a entregar es elaborar los pasos del título y luego van a dar los motivos por los cuales eligieron el tema. Lo viviste, es una situación que te da curiosidad, quieres encontrar la solución, etc. Además, debes de explicar las posibles fuentes de información que tendrás. Punto muy importante, las posibles fuentes de información que tendrán. Y esto va a implicar que busquen un poquito de información dentro de la red. ¿Dónde pueden encontrar información? O a lo mejor en su casa hay. O pueden hablar con sus papás o con algunos de sus amigos cercanos sin estar saliendo mucho. Esas son fuentes de información. Fuentes de información. Entonces, lo deben de poner y así sería todo lo que deberían de entregar. Miren, traté de ser corto, pero esto se extendió creo que bastantito. Así que nos vemos, alumnos y alumnos. Cualquier duda o aclaración me escriben. ¿Para cuándo les voy a empezar a recibir esto? Quiero específicamente el viernes, pero si no lo pueden entregar el viernes, nos vamos a la siguiente semana. No hay ningún problema. Nos vemos, hasta luego, adiós.